Tiene la palabra asambleísta Betty Amores. Señor presidente, efectivamente hemos realizado un análisis pormenorizado de las observaciones presentadas para este informe para segundo debate y yo diría que en la mayoría de los casos hemos adaptado o hemos acogido las observaciones vertidas, de modo que paso, señor presidente, a señalar todas aquellas que han sido incluidas. En primer lugar, hemos acogido la observación de la comisionada Rosana Alvarado en el sentido de que no se haga una distinción entre padres y madres biológicos o adoptivos, sino se diga simplemente padres. Estoy mirando cada una. En el artículo 6, legitimación procesal, el inciso tercero quedaría de la siguiente manera: para plantear la demanda no se requerirá el auspicio de abogado, él o la reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará y publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso el juez o la parte procesal considerare que es necesario el patrocinio legal, dispondrá la participación de un defensor público o de un defensor privado respectivamente. Eso con el propósito de dejar abierta la posibilidad de que la parte procesal, si es que cree necesario para la defensa de su derecho, pueda nombrar el respectivo defensor privado. En el artículo 8 se ha mejorado la redacción para que no haya una comprensión de que la demanda es distinta del formulario y se ha señalado que la prestación de alimentos se debe desde la presentación del formulario de demanda, conforme lo había planteado el comisionado Rafael Esteves. En el artículo 9, en el inciso segundo, fijación provisional de la prestación de alimentos, quedaría en los siguientes términos: cuando el parentesco no ha sido reconocido, el juez o jueza ordenará en la providencia de calificación de la demanda el examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico ADN sin menoscabo de la fijación de alimentos. Se ha tomado en cuenta, sin entrar a calificar, la observación del comisionado Panchana en el sentido de señalar que se prohíbe practicar los exámenes de ADN del que está por nacer. Sin embargo, se lo puede hacer en personas fallecidas cuando ello sea necesario para establecer la relación parento-filial. En el artículo 16, igual se ha cambiado padre o madre biológicos por simplemente padre y o madre. También se ha tomado en cuenta la observación del comisionado Fernando Alarcón en el sentido de que no es solamente una pensión alimenticia adicional, sino dos, las que se pagarán en los meses de septiembre y diciembre de cada año en las provincias del régimen educativo La Sierra y en los meses de abril y diciembre para las provincias del régimen educativo de la costa. Se ha tomado en cuenta el establecimiento del porcentaje del 15% del monto de las utilidades legales como, digamos, prestación adicional, y entonces el texto quedaría así: numeral tercero, el 15% del monto de las utilidades legales recibidas por el prestador de alimentos por cada hijo o hija titular del derecho. Ya va. Respecto del tema del apremio personal, se ha acogido la observación de algunos comisionados en el sentido de limitar el número de días de prisión,
señalando que en caso de que el padre o madre incumpla el pago de 2 o más pensiones alimenticias, el juez, a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera, fijará la cantidad que debe pagarse y sin notificación previa dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia, el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 días. En el artículo 23 se ha tomado en cuenta la observación de que se hagan las prevenciones de ley conjuntamente con la demanda para los deudores subsidiarios, de modo tal que el texto quedaría en los siguientes términos. Artículo enumerado 23, apremio personal a los obligados subsidiarios. El juez dispondrá el apremio personal de los obligados subsidiarios que, habiendo sido citados con la demanda de alimentos bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación de pago conforme lo previsto en esta ley. Similar fórmula para las otras medidas cautelares previstas. Se ha puesto en el artículo 30 el nombre de la obligación, se ha cambiado únicamente el título del artículo, que dice: obligación privilegiada, la prestación económica de alimentos tiene privilegio de primera clase y se preferirá a cualquier otra obligación. En el artículo 34 de la demanda se ha agregado un inciso que dice lo siguiente: el demandado o demandada podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única, a efectos de que tengan las partes la igualdad, digamos, que puedan comparecer con los mismos derechos al proceso judicial. En el artículo 37, audiencia única, inciso final, hemos agregado el siguiente inciso que dice: si las partes no comparecieren a la audiencia única convocada por el juez o jueza, la resolución provisional se convertirá en definitiva. Y en las disposiciones transitorias se nos ha solicitado 2 disposiciones transitorias, la una que dice lo siguiente: en el plazo de 180 días a partir de la aprobación de esta ley, los municipios que no han creado las juntas de protección de derechos tendrán la obligación de hacerlo. El incumplimiento acarreará la correspondiente acción por parte de la Contraloría General del Estado. No sé, me falta algo más en otra transitoria, ¿no? Eso estaba en la transitoria segunda. En la transitoria segunda hemos acordado que diga: en el mismo plazo facúltase al Consejo de la Judicatura la designación provisional y emergente de jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia en el número que sea necesario para las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Santo Domingo de los Colorados, Esmeraldas y en las capitales de provincia que el Consejo determine. Y por último, en el artículo 5 que me está mencionando aquí Rolando Panchana, hemos agregado una petición que fue hecha también por el comisionado Roldós, que dice: la autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia hasta completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad según el caso. Eso es lo que le puedo informar, señor presidente. Han sido recogidas, yo diría, el 90% de las observaciones, que ciertamente mejoran el texto, y por eso, señor presidente, mociono que sea aprobado este informe en segundo debate. Gracias.
Gracias, señor presidente.